Muros de corte. Los muros de corte, también conocidos como placas, son paredes de concreto armado que, dada su mayor dimensión en una dirección mucho mayor que su ancho, proporcionan una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos. Estas estructuras son capaces de resistir las fuerzas cortantes y momentos flexionantes en sus planos, causados por las fuerzas laterales. La resistencia de los muros cortantes es casi siempre controlada por su resistencia a flexión. Elementos que lo conforman. Los muros cortantes son usados comúnmente en edificios con losas de piso de placa plana. Esta combinación de losas y muros es el tipo más común de construcción usado en edificios altos de apartamentos y otro tipo de edificios residenciales. Tipos de muro. Los muros portantes son los que soportan cargas verticales y cargas horizontales perpendiculares a él, de los cuales podemos encontrar los muros pantalla, los muros tipo túnel. Por otro lado, los muros no portantes son los que resisten solo su peso propio y eventualmente cargas horizontales, actúan como cerramiento y divisiones. Los refuerzos en un muro de corte. El refuerzo longitudinal, ubicado en los extremos del muro, toma tracción o compresión debido a la flexión. Puede incluir el refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la base y tiende a generar deslizamiento. El refuerzo horizontal toma el corte en el alma. El refuerzo vertical puede tomar carga axial, toma deslizamiento por corte y corte en el alma. Comportamiento en los muros de corte. Las fuerzas son aplicadas a las losas de los pisos y techo del edificio, y estas losas actúan como grandes vigas, transfieren las cargas a los muros cortantes. Si las fuerzas laterales vienen en otra dirección, son resistidas por los muros cortantes laterales. Debido a las necesidades actuales, las edificaciones son de grandes alturas, comparadas con el área que ocupan, generando dos problemas fundamentales en este tipo de estructuras. Uno, requieren una rigidez elevada, y dos, el comportamiento de los demás elementos que conforman la estructura se ve afectado por la rigidez de los muros. Ubicación de puertas y ventanas. Es imperativo que las aberturas interfieran lo menos posible con la capacidad de momentos y transmisión de cortante de la estructura. La distribución escalonada de las aberturas reduce severamente el área de contacto entre los dos muros. Cuando las aberturas son pequeñas, sus efectos son menores, pero este no es el caso cuando están presentes grandes aberturas. Usualmente las aberturas se colocan en filas verticales y simétricas en las paredes sobre la altura de la estructura. Clasificación de los muros cortantes. Muros anchos, cuya altura no excede la tercera parte de la longitud y su base se encuentra empotrada. Muros esbeltos. Presentan deformaciones importantes por el esfuerzo cortante y normal generado por flexión. Esto es que los elementos mecánicos contribuyen a la deformación del sistema. Acciones accidentales y los muros de corte. El viento. Bajo una corriente uniforme de viento, el edificio se flexiona estáticamente hasta cierto grado, dependiendo de la fuerza del viento y de la rigidez del conjunto. Luego, debido a las ráfagas de viento, oscilará. Sismos. Durante un sismo, los muros de corte limitarán los daños a los marcos estructurales. Ellos también minimizarán los daños a las partes no estructurales de un edificio, a pesar de que en los mismos se puedan presentar fisuraciones. A través de las imágenes se pueden observar los posibles modos de vibración de la edificación ante un sismo. Los muros de corte son susceptibles de comportamiento dúctil y capaces de comportarse como elementos disipadores de energía sísmica. Modos de deformación. De acuerdo con ensayos realizados empleados en cargas cíclicas estáticas entre los 60 y 80 por la Asociación de Cementos Portland, los muros portantes pueden fallar en diversas maneras. Estas incluyen estados límites de flexión, tracción diagonal, compresión en los talones y pandeo del refuerzo, corte, deslizamiento y pandeo fuera del plano del muro, deformaciones que se pueden observar en las imágenes. Partes de un muro de corte. Elementos horizontales. El diafragma se diseñará como una viga horizontal que se flecta entre los elementos verticales del sistema de resistencia a las fuerzas laterales. Los elementos que conforman un diafragma deben estar debidamente ensamblados para asegurar el trabajo conjunto. Estos elementos se clasifican en los tableros, que constituyen el recubrimiento de piso o de la cubierta, los montantes largueros o viguetas, que soportan el recubrimiento, así como los taquetes que estabilizan el entramado,
Los cordones enmarcan el diafragma y forman parte del sistema de resistencia en plano. Elementos verticales. Los muros de corte son aquellos los que soportan los diafragmas horizontales y son los encargados de llevar a los niveles inferiores las cargas horizontales que actúan en su mismo plano y que son originadas por sismos, vientos u otras cargas gravitacionales. Un muro de corte está constituido por un entramado de pies derechos, solera superior e inferior, riostras y rigidizadores intermedios cuando sea necesario, algún tipo de revestimiento por una o ambas caras. Los muros deben estar dispuestos en dos direcciones ortogonales con distancias menores a 4 metros, por una distribución uniforme. Casos referenciales. Es posible observar múltiples ejemplos de edificaciones, especialmente de tipo residencial, en las cuales son utilizados estos sistemas estructurales. A continuación se presentan varias referencias. Conjunto residencial Fuerte Tiuna. Diseño y construcción de 10.000 unidades habitacionales. Edificaciones complementarias, urbanismo e infraestructura en los terrenos de Fuerte Tiuna, Estado Miranda, Venezuela. 250 edificios residenciales de 16 y 10 niveles, de 10.000 apartamentos con infraestructura correspondiente. Características del terreno. Relieve complicado, con grandes diferencias de alturas de hasta 50 metros. Primera etapa del proyecto. Desarrollo de 38 edificios de 16 niveles, 60 unidades habitacionales, 30 unidades habitacionales de 2 cuartos, 30 unidades habitacionales de 3 cuartos, 36 unidades habitacionales, 18 unidades habitacionales de 2 cuartos y 18 unidades habitacionales de 3 cuartos. Característica de los edificios. El proyecto trabajó con un sistema tipo túnel de concreto armado in situ, con locales comerciales incorporados y unidades educativas Simoncitos para 16 niños de hasta 3 años de edad en la planta baja. Es posible observar cómo este sistema estructural permite ser utilizado en diferentes tipos de terrenos, siendo un sistema flexible ante las características del lugar. En su fachada se puede observar una distribución simétrica con vanos de pequeña dimensión, a pesar de la presencia de ventanas escalonadas, que en este caso permiten la distribución correcta de las cargas, ya que los muros de la fachada son muros no portantes. La organización de los edificios o de los módulos son de forma ortogonal, con modelo tipo H, ubicando los núcleos de circulación en el centro. La elaboración de los muros de concreto se realizó in situ a través de la utilización de encofrados metálicos. Conjunto Reservas de la Alameda, ubicado en Boyacá, Colombia, realizado en el 2017, como edificaciones residenciales de tipo público. Consta de 10 edificios y mantiene simetría en toda la composición de la fachada. Se observa movimiento en la utilización de los módulos para obtener fachadas dinámicas, uniformidad en las dimensiones de los vanos, utilización de muros de 10 centímetros. La distribución de las cargas se hace de forma directa gracias a la ubicación regular de las ventanas. Conjunto Residencial Alameda Real, ubicado en Lima, Perú y realizado en el 2003. Consta de 8 niveles y 4 edificaciones de tipo multifamiliar, un área construida de 9.000 metros cuadrados. Conformada por una estructura de muros de concreto armado con losas macizas de 10 centímetros. La utilización de este sistema estructural se puede observar en la simetría de sus fachadas y en la utilización de vanos de pequeña dimensión. Para lograr las fachadas dinámicas, los módulos de muro de corte fueron desplazados unos entre otros, buscando la forma de no afectar la distribución de las cargas. Las grandes ventanas se logran utilizando la cara del muro de corte que no actúa como elemento estructural, permitiendo mayor amplitud de los vanos. De esta forma, es posible observar cómo los muros de corte también se presentan para la realización de edificaciones interesantes en el ámbito arquitectónico. Datos finales. Algunos datos importantes son que actualmente en la ciudad de San Cristóbal se desarrollan proyectos con la utilización de este sistema estructural, así como también en la ciudad de Mérida, siendo un sistema ideal para la realización de edificaciones residenciales. Este tipo de sistemas de circulación vertical es usada en el centro para así poder mantener un equilibrio en el centro de masa de la edificación y poder soportar de forma correcta los sistemas de circulación a través de los muros portantes, evitando efectos torsionales. La colocación de los muros estructurales se realiza a través de la utilización de encofrados metálicos organizados de forma ortogonal. Muros de corte.